Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una hermosa declaración de intenciones de un Dios de amor, del Salvador y Redentor de este mundo, que junto a su Padre estuvieron dispuestos a hacer por la humanidad el más grande sacrificio que jamás se ha hecho. Leemos en Juan 3, 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es un Dios cuya naturaleza es el amor, y ese amor junto a su Hijo le llevó a hacer por nosotros algo increíble. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos lo que nos rodea, debemos preguntarnos, ¿qué está pasando? No se corresponde lo que leemos en la Biblia con lo que estamos viviendo. Si nos dice Juan 10:10 que Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, ¿por qué solo vemos dolor, enfermedad y muerte a nuestro alrededor? Tenemos que buscar en las Sagradas Escrituras, porque solo las Sagradas Escrituras nos dan respuesta a todas nuestras inquietudes. Y podemos leer en Isaías 24, 4 y 5 lo siguiente: enfermaron los altos pueblos de la tierra, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. Cuando el Señor nos creó, también nos dejó para que no estuviésemos en oscuridad nuestro manual de instrucciones, a saber, la Biblia. En ella están todas las recomendaciones que debemos seguir para poder vivir una vida de felicidad. Desde Génesis hasta el Apocalipsis, la llenó de hermosas promesas que están para que todo aquel que desea vivir en obediencia a su santa y sagrada voluntad puedan tener una vida de calidad. Deuteronomio 28, un capítulo de la Biblia que deberíamos leer. La primera parte habla de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, para todos aquellos que decidan vivir en armonía con lo que Él ha dicho. La segunda parte habla de las maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia. Debemos tener claro que, como se nos dice en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 250, las leyes del organismo físico son a la verdad las leyes de Dios. Nosotros no somos nuestros. Espíritu, alma y cuerpo pertenecen a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Debemos de vivir en una situación tal que podamos glorificarlo a Él en todo momento. Cuando nosotros violamos las leyes de la salud que el Señor ha dejado, que son también sus propias leyes, nosotros estamos pecando, porque como se nos dice en 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Lamentablemente, también Romanos 6:23 nos deja escrito algo que es de importancia para todos los seres humanos. La paga del pecado es la muerte. Por eso no es de sorprender que al violar no solo las leyes morales, sino las leyes físicas que Dios ha puesto para ser respetadas, nos sumergimos en una situación de enfermedad, de una enfermedad irrevocable que no es culpa de un Dios que no ame a la humanidad, sino que es consecuencia de haber vivido quebrantando la ley y el pacto eterno que Dios puso para nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios de amor, como dijimos al principio, esa es su naturaleza. Y ese Dios en Jeremías 33:6 nos dice lo siguiente: pese a todo, si ustedes se arrepienten y vienen a mí con corazón contrito, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y seguridad. En 1 de Tesalonicenses 5:23, en ese maravilloso libro escrito por Pablo, podemos leer lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espíritu, alma y cuerpo, los tres forman parte de nuestro ser. Lamentablemente hemos llegado a pensar que una de esas esferas no tiene influencia en la otra, lo cual es un gran error. Cualquier cosa que yo haga en la dimensión física tendrá una repercusión en la dimensión espiritual. Todos sabemos que Jesucristo está a las puertas. Estamos esperando su venida, su pronta venida.
nosotros como pueblo cristiano adventista del séptimo día, tenemos la esperanza de ir a un día a vivir para siempre con Él. Pero no podemos irnos con Él estando de cualquier manera. Hemos sido llamados desde la Conferencia General a una reforma integral de espíritu, alma y cuerpo. En la base de esa reforma están los hábitos físicos. Se nos ha dejado un poderoso mensaje, que es el mensaje de la Reforma Pro Salud, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel tiene una importancia tremenda, porque es el último mensaje de esperanza para un mundo que está pereciendo. Nosotros debemos salir a conquistar el mundo, predicando ese mensaje de esperanza y echando mano de la herramienta que el Señor ha dejado para alcanzar el mundo y santificar a su pueblo, que es la Reforma Pro Salud. El poderoso mensaje de la Reforma Pro Salud lamentablemente es un mensaje impopular, porque trae consigo la necesidad de cambiar una serie de hábitos que, aunque sabemos en muchos de los casos que no son los correctos, no estamos dispuestos a cambiar. Esa actitud no es sabia, porque todo lo que Dios nos da es para nuestro bienestar. El pastor Ted Wilson, presidente de los adventistas del séptimo día de todo el mundo, a finales del pasado año 2013 se dirigió a los más de 17 millones de adventistas que hay alrededor de la faz de la tierra. Y en sus palabras y con su emotivo mensaje nos dijo lo siguiente: cuando el mensaje adventista de salud que tanta gente de corazón honesto en el mundo están adoptando se hace sin ningún efecto o es considerado legalismo o fanatismo en vez de un glorioso regalo de un creador amoroso, algo está trágicamente mal. Todos los puntos que hemos estado analizando son los que nos han llevado a elaborar esta serie de seminarios que hemos titulado El brazo derecho entra en acción. Esperamos ardiente y fervientemente que a todos nos resulten de bendición, que pueda ser información que viene del cielo, para que todos podamos ser santificados en espíritu, alma y cuerpo, tal y como es la voluntad del Señor. Que muy pronto nuestro Salvador regrese y que cuando Él llegue, todos juntos como hermanos, agarrados de la mano, podamos irnos a vivir por siempre con nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga. Es un placer poder continuar con los estudios que hemos comenzado recientemente en esta serie que hemos titulado El brazo derecho entra en acción. Hoy estaremos presentando nuestro segundo tema, Ninguna enfermedad, dice el Señor. Les ruego que ahí donde se encuentran me acompañen en oración. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Padre, porque tenemos otra vez la oportunidad de estudiar tu palabra. Señor, llena nuestro entendimiento de ti, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros y ayúdanos para comprender todas aquellas grandes verdades que tú nos has dejado en tu palabra. Gracias, Padre, gracias por tanto amor. En el nombre de Jesús, amén. Ninguna enfermedad, dice el Señor. Ese es el deseo sincero de un padre amante, de un padre que ha sido capaz de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este Padre de amor nos llenó la Biblia de hermosas y bellas promesas. Pero cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, siempre hay una pauta que es la misma que se sigue de principio a fin. Siempre, siempre, siempre en la Biblia, la obediencia se traduce en bendición, pero la desobediencia trae consigo maldición.
Una de esas 3.565 promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra nos dice lo siguiente, allá por los tiempos del Antiguo Testamento. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, entonces, y solo entonces, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es una contundente promesa que nos ha sido dada en el libro de Éxodo 15:26. Pero fíjense, mis hermanos, esta promesa, el cumplimiento de esta promesa, está condicionada a la obediencia a 4 puntos fundamentales. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Siempre en la Biblia, la bendición está supeditada a la obediencia a la palabra de Dios. Estuvimos viendo en el tema anterior que en el libro inspirado de Elena G. de White, Consejos sobre el régimen alimenticio, se nos dice lo siguiente: las leyes del organismo físico son a la verdad las leyes de Dios. Son sus leyes porque Él es el creador. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, son de Él. Las leyes Él las ha puesto para que nosotros las obedezcamos porque al final se traducen en bendición. Cuando nosotros violamos las leyes de nuestro organismo físico, que también son sus leyes, estamos pecando, porque según se nos define en 1 de Juan 3:4, el pecado es transgresión de la ley. Lamentablemente, cuando nosotros pecamos, el resultado no es el que nosotros queremos tener, porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte emocional. Por eso no es de sorprender que a nuestro alrededor veamos muerte, dolor, enfermedad por doquier. Porque constantemente estamos violando las leyes físicas que son también las leyes de Dios. Cuando nos remitimos a una enciclopedia de la historia de la humanidad para comprobar cuáles eran las enfermedades que sufría el pueblo egipcio, podemos entender o leer, entre otras cosas, lo siguiente: cáncer, diabetes, hipertensión, asmas, alergias, artritis, demencia. ¿Nos resultan conocidos estos términos? ¿No se estará repitiendo la historia del antiguo pueblo? Hay un concepto que nosotros debemos tener muy claro: presunción. Hemos tenido muchas veces la oportunidad de leer en el libro de Hebreos qué cosa es la fe, pero tener claro qué cosa es la presunción es importante porque una está muy cerca de la otra. Teniendo en cuenta que nuestro organismo físico es también de Dios, si nosotros enfermamos porque hemos violado las leyes físicas que son sus leyes y irresponsablemente, sin habernos arrepentido, oramos diciendo que tenemos fe, pidiéndole al Señor que nos dé sanación, en realidad no es fe lo que estamos poniendo en ejercicio, sino presunción. Quiero compartir con ustedes una importante cita que le encontramos en Obreros Evangélicos, página 274. La fe no es un sentimiento, es pues la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Así nos dice Hebreos 11:1. La verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación de la fe por parte de Satanás. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto en obediencia. La presunción se atiene también a las promesas, pero las emplea como las empleó Satanás para disculpar la transgresión. La fe habría inducido a nuestros primeros padres a confiar en el amor de Dios y obedecer sus mandamientos. La presunción los indujo a violar su ley, creyendo que su gran amor los salvaría de las consecuencias del pecado. Lo que nuestros primeros padres ejercieron no fue fe, fue presunción, porque Dios salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman le muestran su amor obedeciéndole. Quitará toda enfermedad, así ha prometido el Señor. Y de hecho, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, se nos dice:
y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las plagas malas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti. Ese es el deseo de nuestro Señor, y esa es la consecuencia de haber vivido en obediencia a lo que Él dijo. Cuando miramos también en la enciclopedia de Historia de la Humanidad, ¿qué tipo de plagas azotaban al antiguo Egipto? Podemos ver gripes, leucemias, que sabemos que es cáncer de sangre, neumonías, lepras, virus oncógenos de toda clase, hepatitis, etc. Los mismos términos. Ha cambiado el tiempo, son los tiempos modernos, pero los sucesos son parecidos. El resultado de la fe y la obediencia ya sabemos cuál es. En el libro de los Salmos, en el capítulo 105, el Señor nos plasma algo bien bonito. Él nos cuenta: los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Esta era la situación. El Señor había decidido liberar al pueblo de la promesa del yugo esclavista de Egipto. Esos hermanos en aquellos momentos vivían en una situación bien precaria porque eran esclavos. Es lógico imaginarse que había enfermedades de todo tipo entre ellos, pero el Señor los quería liberar. Y la Biblia nos dice que Él es Jehová nuestro sanador. Y es cierto, Él los sanó a todos. Debemos imaginarnos que salieron de allí personas de todo tipo, de toda condición. Y sin embargo, según nos dice aquí en este escrito, los sacó y no hubo en sus tribus enfermos, porque Jehová es nuestro sanador. Niños, jóvenes, personas maduras y ancianos, todos salieron de Egipto por su propio pie. Solo hubo alguien que salió en una camilla. ¿Saben ustedes quién fue? La respuesta la encuentran en los últimos versículos del libro de Génesis. José, que le había pedido a sus compañeros que cuando ellos salieran de Egipto se llevaran sus restos con él. Solo José salió en camilla, todos los demás salieron por su propio pie. Aún 40 años después también registra Deuteronomio lo que el Señor nos dice en su palabra: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Sanidad, eso era lo que quería el Señor para el pueblo de la promesa, y es lo que sigue queriendo para el actual pueblo de Dios. Cuando miramos la realidad que hay, no solo dentro de nuestro pueblo, sino en toda la humanidad, vemos demasiada enfermedad, y ese no es el deseo de un Dios de amor. Acudir al libro de los Proverbios es una bendición. El sabio Salomón nos ha dejado escrito consejos que no son válidos todavía para el día de hoy. Hay sabiduría en esas palabras porque es la sabiduría que viene de Dios. En el capítulo 26 del libro de Proverbios leemos lo siguiente: como el gorrión en su vacar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Siempre que hay una maldición es porque ha habido una causa que lo ha proporcionado. Hay un concepto que debemos tener muy claro y mencionamos en el tema anterior. ¿Qué es la enfermedad? La respuesta nos viene desde la inspiración. La enfermedad es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. En caso de enfermedad hay que indagar la causa. Deben modificarse las condiciones antihigiénicas y corregirse los hábitos erróneos. Después hay que ayudar a la naturaleza en sus esfuerzos por eliminar las impurezas y restablecer las condiciones normales del organismo. La enfermedad, como dice esta cita, es un esfuerzo de la naturaleza para librar al organismo de las condiciones resultantes de una violación de las leyes de la salud. Enfermedad es igual a transgresión. Así nos lo dice en la palabra de Dios. En el libro inspirado Ministerio de Curación podemos leer lo siguiente: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Enfermedad también es el resultado del pecado. De hecho, así nos dice en el escrito que encontramos en el pasaje bíblico de Juan 5:14, que se refiere a la historia de aquel señor que estuvo enfermo por 38 años. Así nos dice el relato bíblico.
Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira que te has sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Él directamente, nuestro Salvador directamente relacionó la enfermedad con el pecado. Hay un concepto al que muchas personas se oponen porque consideran que no tiene un fundamento bíblico, porque en la Biblia hay una excepción. Vamos a leer de qué se trata y después comentamos al respecto. Se nos dice: es un pecado estar enfermo, porque todas las enfermedades son resultado de la transgresión. Muchos sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. No se los puede censurar por el pecado de ellos, sin embargo, tienen el deber de investigar en qué punto sus padres violaron las leyes de su ser, con lo que impusieron a sus hijos una herencia tan miserable, y al descubrir los errores de ellos, se deben apartar de ese curso de acción y practicar hábitos correctos con el fin de promover una salud mejor. No es fácil escuchar lo que nos dice la inspiración. Es un pecado estar enfermo porque las enfermedades son producto de la transgresión. Hay un pasaje en la Biblia, debemos recordarlo, de aquel hombre que estaba ciego, fue ciego desde su nacimiento. Y le preguntaron al Señor Jesús: ¿él está ciego por su pecado o por los pecados de sus padres? Y Jesús le contestó: ni por una cosa ni por la otra. Él ha sido ciego o está ciego para que la gloria de Dios se manifieste en él. Cuando leemos ese pasaje, aparentemente puede haber una contradicción entre lo que allí se describe y esta cita. Pero nótese algo curioso. Aquí se nos está diciendo: es un pecado estar enfermo. Ese ciego de nacimiento no estaba enfermo, él era un enfermo. Hay una diferencia entre ser un enfermo y estar enfermo. Cuando yo estoy enfermo, cuando yo estoy constantemente enfermo, lo estoy por mis propias malas decisiones, porque tengo la posibilidad de no estarlo. Por ejemplo, no es normal estar siempre con alergias, con estreñimientos, con colesterol alto, con problemas en los triglicéridos. Todas esas enfermedades, la mayor parte de las veces, son un resultado de haber roto con las leyes naturales que el Señor ha puesto. Por lo tanto, yo he pecado a ir en contra de esas leyes. A esto se refiere esta cita. Cuando nosotros buscamos en la Biblia, que la Biblia es nuestra regla de fe, ¿dónde dice que es un pecado estar enfermo? Nomás tenemos que ir al libro de Isaías y escuchar cómo ese gran profeta nos responde. Así nos dice en el capítulo 24, versículos 4 y 5. Enfermaron los altos pueblos de la tierra porque, y hay tres por qué, traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto eterno. ¿Qué pasa cuando yo estoy traspasando la ley? Cuando yo estoy quebrando la ley, cuando la estoy violando, pues estoy pecando contra Dios, porque el pecado es transgresión de la ley. La Biblia habla por sí sola. La historia siempre se repite, lo que lamentablemente hay acontecimientos que se repiten a escala ampliada. No en balde también en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, el sabio Salomón nos dice: lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Cuando aplicamos este pensamiento a la actualidad, vamos a ver qué tipo de pecados o violaciones se cometen en la actualidad, en el día de hoy, que también hacían aquellas personas que vivían en los tiempos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tenemos enfermedades cardiovasculares por todas partes. El mundo occidental se ha llenado de ellas, pero las enfermedades cardiovasculares tienen como base el ingerir grasas saturadas de manera desmedida. Quiero comentarles que esas grasas casi siempre son de procedencia animal. Por comer alimentos refinados de todo tipo. Debemos recordar que la refinación trae consigo un proceso natural de empobrecimiento del alimento. Se le quitan todos los nutrientes con los que Dios los creó. El sedentarismo es uno de los males de nuestra época, que afecta directamente a nuestro corazón. La bulimia. La bulimia es un trastorno alimentario que implica el comer de manera desmedida y después sentir cargo de conciencia por lo que yo ingerí, tener la necesidad de expulsar de mi organismo todos aquellos nutrientes que he adquirido y hacerlo a través de laxantes o incluso vomitando,
para de aquella manera expulsar todos los excesos que conscientemente yo sé que ingerí. El fumar y el estrés, todos estos forman parte o son el colchón que trae consigo las enfermedades cardiovasculares. Cáncer. ¿Quién no ha oído hablar de cáncer? Es una epidemia ya en la humanidad. Pero el cáncer no viene por sí solo. Fundamentalmente, aunque hay otros factores, viene por el consumo de carnes y proteínas animales en general, por el consumo de grasas, sobre todo de grasas malas, por practicar o tener hábitos sedentarios, por fumar o tener adicción a los cigarrillos, por beber alcohol, por estar estresados constantemente y por usar todo tipo de aditivos alimentarios, entre otras cosas. Cuando vemos la diabetes, que por cierto, hay muchas personas entendidos de estos temas que nombran a la diabetes como la enfermedad de la abundancia. ¿Qué tiene como base la diabetes? Pues el comer alimentos refinados, la bulimia, el sedentarismo, las grasas saturadas, la proteína animal, tener un estrés constante. Artritis o gota, que por cierto es una enfermedad bien dolorosa. A la gota en muchos sitios se le conoce como la enfermedad de los ricos, porque viene por el consumo excesivo de proteínas, que hace que se acumulen cristales de ácido úrico en nuestras articulaciones y es bien doloroso. ¿Qué trae la gota y la artritis? El consumo abusivo de proteínas, sobre todo animales, y de alimentos acidificantes como carnes, pescados y mariscos, huevos, leches animales, quesos curados, etc. Todo aquello que acidifique nuestro organismo, que acidifique nuestra sangre, va a traer consigo enfermedad. Dios creó nuestra sangre con un pH alcalino, porque en un medio alcalino no puede sobrevivir la enfermedad. Es una sangre limpia, oxigenada. Pero cuando nosotros la acidificamos, comiendo todo aquello que aborrece nuestro creador, pues hacemos de nuestra sangre un caldo de cultivo para que surja todo tipo de patología que nos lleva a la enfermedad. Los estimulantes de todo tipo y practicar hábitos sedentarios. Todo esto es la base para que enfermedades como la artritis y la gota puedan surgir. En cuanto a la obesidad, ¿quién no ha oído hablar de la obesidad? Da pena ver a aún niños a edad temprana, con un peso que excede mucho lo que ellos deberían tener, le trae todo tipo de trastornos. Y eso no es por casualidad. El consumo de grasas de todo tipo, sobre todo grasas saturadas, de azúcares y dulces, de harinas refinadas, las prácticas sedentarias y también la bulimia traen consigo el desarrollo de la obesidad. Fíjense que todos los factores que estamos viendo para las enfermedades que más abundan en nuestra sociedad tienen como base las mismas cosas. En cuanto a la hipertensión, podríamos hablar de muchas enfermedades, pero vamos a ver esta. En cuanto a la hipertensión, el consumo excesivo de carne, de embutidos, de licores, de tabaco, de productos enlatados, pues eso es lo que hace que esa enfermedad se manifieste. En cuanto a la desnutrición, porque podemos comer mucho y aún estar desnutridos, porque una cosa es, como vimos la semana pasada, una cosa es alimentarse y otra cosa es nutrirse. Pues la desnutrición viene por el consumo de harinas refinadas, de carnes, de grasas de todos tipos y de azúcares. Y en el caso de las infecciones, ¿qué trae consigo el desarrollo de las infecciones? Pues el consumo de azúcares, de grasas, de tabacos, de licores, el insomnio, el estrés, porque hace que nuestro sistema inmunológico se debilite de tal manera que cuando entran agentes externos no tenemos fuerzas para defendernos contra ellos. Es triste comprobar que la mala alimentación unido a otro tipo de hábitos está en la base de la mayor parte de las enfermedades que azotan al mundo moderno. No en balde en el libro Ministerio de Curación se nos dice lo siguiente: sobre muchas tumbas podrían escribirse epitafios como estos: muertos por culpa de la mala cocina, muertos como resultado de un estómago estragado por el abuso. Es increíble que la situación haya llegado a un punto tal que la alimentación se ha convertido en una verdadera arma que apunta contra la humanidad. Hay un libro estupendo que nos deja claros conceptos que son importantes. Este libro se llama La dieta ética y se lo recomiendo. De este libro saqué la siguiente cita. Se nos dice:
considerando que más del 70% de las enfermedades letales están causadas por factores dietéticos, afirmar que es posible suicidarse con cuchillo y tenedor no es ninguna broma. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos el índice de degeneración moral que hay por todas partes, nos preguntamos qué es lo que está pasando. Estuvimos viendo en el tema anterior que hay una relación directa entre mi estómago y mi cerebro. Si mi estómago no ha recibido, mis intestinos no han recibido los nutrientes correctos, mi cerebro no se va a nutrir bien. Y si mi cerebro no se nutre bien, y es el órgano que Dios ha puesto como capital de todo nuestro cuerpo, y además como único órgano que tenemos para comunicarnos con Él a través del Espíritu Santo, pues todo va a estar en un caos absoluto. Fíjense, como se nos dice en Eventos de los Últimos Días, página 22. La glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Glotonería e intemperancia están en la base de lo que está pasando en nuestro mundo. De hecho, cuando se va a la historia, se puede comprobar en enciclopedias de historia de la humanidad que la mayor parte de los grandes imperios que cayeron por la intemperancia. Fue el caso, por ejemplo, del gran Alejandro Magno. Sabemos que fue un conquistador tremendo y a sus 33 años murió porque era intemperante en extremo. Ha pasado en el Imperio Romano, ha pasado con los griegos y se está repitiendo en la actualidad. Pero Dios es un Dios de amor. Y este tema se llama Ninguna enfermedad, dice el Señor. Pese a todo, pese a nuestra rebeldía, el Señor quiere nuestra redención. Para eso envió a su Hijo. Cuando leemos Juan 3, 16 y 17, podemos ver claramente que el Señor no envió a su Hijo al mundo para que el mundo pereciera, sino para que el mundo fuera salvo a través de ese sacrificio. Y Él nos mira ahora y nos dice, aparte, pese a que nosotros seguimos cometiendo errores, nos dice el Señor presentó delante de mí un plan general. Él me mostró que Dios daría a sus hijos que observan los mandamientos, y nótense que no es a todos, sino a aquellos que de verdad observan sus mandamientos, una reforma del régimen alimenticio, y que a medida que ellos la recibieran, sus enfermedades y sufrimientos serían grandemente disminuidos. Se me mostró que esta obra iría en progreso. Y yo digo, alabado sea su nombre, porque pese a todo siempre nos deja una puerta de salida. Veíamos en el tema anterior, pero creo que es un concepto que es importante que tengamos en cuenta otra vez, esta pregunta. ¿Por qué Jesús primero sanaba y después predicaba? ¿Por qué Jesús primero trataba de curar la dolencia física para después curar la espiritual? La respuesta es muy sencilla. Si el cuerpo está enfermo, la mente también lo está. Hemos sido creados en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo, como nos dice 1 Tesalonicenses 5:23. Con la mente es que adoramos a Dios. Si la mente está enferma, resulta prácticamente imposible comprender las verdades espirituales que son esenciales para nuestra salvación. Nosotros tenemos que predicar el mensaje de la Reforma Pro Salud como brazo derecho del mensaje del tercer ángel. No es solo para nuestro conocimiento y bienestar, es para poder alcanzar a los que están afuera con el valioso mensaje de la salvación. Debemos saber, mis hermanos, que las enfermedades del cuerpo siempre afectan a la mente. Y los que están enfermos del cuerpo casi siempre están enfermos del alma. Y cuando el alma se enferma, el cuerpo también lo está. La temperancia en todas las cosas es fundamental. Es una de las leyes de la salud que Dios ha dejado para nosotros. La temperancia implica el abstenerse de todo aquello que es dañino y tomar lo bueno con moderación. Consejo sobre la salud nos dice lo siguiente: que nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo, haciéndose la ilusión de que la intemperancia no es pecado, ni afectará su espiritualidad. Existe una relación estrecha entre la naturaleza física y moral. Los hábitos físicos elevan o rebajan la norma de virtud. El Señor está viendo nuestra situación. Y por otra parte está viendo que queda poco para que la historia de este mundo termine. El Salvador está por regresar. Y Él viene a buscar un pueblo que esté en armonía con lo que Él ha dicho.
un pueblo que tenga un carácter semejante al suyo, que sea tan perfecto en su esfera como Él lo es en la suya. El Señor, con todo el amor que le caracteriza, que es su naturaleza, nos mira y nos dice: sin embargo, pese a todo lo que han hecho durante la historia de la humanidad, yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de seguridad. Y ante eso debemos decir amén. El Señor quiere sanidad para su pueblo enfermo, pero ahora viene una parte importante. Sanidad sí, pero no con los métodos nuestros, sino con sus métodos, con los métodos de Dios. Los métodos de Dios los podemos agrupar en este orden. Primero, arrepentimiento, confesión y abandono de pecado. ¿Por qué es tan importante este punto y está en el número 1? Porque ya demostramos anteriormente con las Sagradas Escrituras que la enfermedad es una consecuencia del pecado. Y cuando yo me enfermo, es casi siempre porque he ido en contra de las leyes físicas, que son las leyes de Dios. Yo debo arrepentirme de ese mal proceder para poderme reconciliar con el Señor. Segundo, ungimiento, porque es uno de los métodos que Él ha dejado para restituirnos la sanidad. Y tercero, acudir a la medicina natural. Vamos a ver por encima un poquito estos 3 puntos. Arrepentimiento, confesión y abandono del pecado. El arrepentimiento, en realidad, si lo vamos a definir, se nos dice en Patriarcas y Profetas, que es algo más que sentir pesar por el pecado. Consiste en apartarse resueltamente del mal. Ahora, hay 3 cosas que he aprendido a lo largo del estudio de estos temas que no son inherentes a los seres humanos, sino que son dones de Dios. Uno de ellos es el amor, otro de ellos es el arrepentimiento y otro de ellos es el perdón. Son dones de Dios y para poder ser bendecida con ellos tengo que clamar intensamente a Dios por esa bendición. El arrepentimiento es un don de Cristo como lo es el perdón, así lo manifestamos hace un momento. Y no se le puede encontrar en el corazón donde Cristo no ha estado en acción. No podemos arrepentirnos sin el Espíritu de Cristo que despierta la conciencia, así como no podemos ser perdonados sin Cristo. Solamente me puedo arrepentir de acuerdo al arrepentimiento divino si previamente yo he orado a Dios por el arrepentimiento, porque es un don de Él. En cuanto a la confesión, ¿qué es lo que debemos saber? Primera de Juan 1:9 nos dice algo bello. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Ahora, la confesión hay veces que la interpretamos de una manera incorrecta. Se nos dice y se nos aclara en Consejo Bíblico Adventista lo siguiente: la verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares. El amor de Dios nunca inducirá a alguien a dar poca importancia al pecado, nunca cubrirá o excusará un error inconfeso. Las confesiones generales no son fruto de una verdadera humillación. Así como en momentos determinados tenemos el valor o la osadía de quebrantar la ley de Dios, cuando el Espíritu Santo toca mi conciencia y me lo muestra, yo tengo que tener también valor para arrodillarme y confesar de manera individual mi pecado, para que Dios me pueda perdonar. Cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en los corazones de los hombres, el fruto se ve en confesiones de pecado y restituciones hechas para arreglar los errores. Siempre que el Señor me ha convencido con ese don del arrepentimiento, yo voy a confesar de manera concreta lo que he hecho y voy a sentir paz en mi corazón cuando compruebe que el Señor me ha perdonado. En cuanto al pecado, todos sabemos ya que la paga del pecado es muerte, pero ¿qué debemos saber más de él? El pecado no solo nos aparta de Dios, sino que destruye en el alma humana el deseo y la actitud para conocerlo. La misión de Cristo consiste en deshacer toda esa obra del mal. Él tiene poder para vigorizar y restaurar las facultades del alma paralizadas por el pecado, la mente oscurecida y la voluntad pervertida. Mis queridos hermanos, debemos saber que el único remedio contra el vicio y la gracia es el poder de Cristo. No hay otro. Por eso Él nos dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer.
El Señor vino a esta tierra a liberarnos de la esclavitud del pecado. Él vino, como se nos dice en Lucas 4:19, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año libre y agradable del Señor. El Señor vino para ponernos en libertad también de nuestros malos hábitos. En cuanto al ungimiento, ¿qué debemos saber del ungimiento como segundo paso para poder llegar a un estado de sanidad después de haber estado en un estado de enfermedad? Fíjense qué concepto más curioso. Puede parecer un concepto extraño, pero realmente todas las enfermedades son de índole espiritual, porque su raíz está en la desobediencia a las leyes espirituales. En la rebeldía se encuentra la base de la enfermedad. Por ese motivo, únicamente la reconciliación con dichas leyes, que son las leyes de nuestro ser, dadas por el Creador, podemos encontrar la sanación. Recordemos que al desobedecer las leyes de Dios, nos ponemos en el terreno de Satanás. Por eso, una persona enferma es una persona que hay que arrebatarle de las garras a Satanás. Escrito está, como nos dice el Ministerio de Curación, todos los que se apartan voluntariamente de los mandamientos de Dios se colocan bajo la dirección de Satanás. Y una vez que Satanás nos tiene en su terreno, hace lo mejor que sabe hacer, destruir. La enfermedad tiene un comienzo y un final. Comienza en la desobediencia de esa ley espiritual y termina con el cumplimiento del mandato divino que está en Santiago 5, 14 y 15, que nos dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Fíjese que nos dice, la oración de fe salvará al enfermo, no dice sanará, porque para los hebreos la sanidad y la salvación es la misma cosa. En la oración de fe y en el ungimiento tenemos dos poderosas herramientas divinas para recuperar la salud. El gran engañador lo sabe y ha confundido la mente de los cristianos, haciéndoles creer que el ungimiento solo debe llevarse a cabo en caso de enfermedades graves y cuando la persona está a punto de morir. De esta manera ha tergiversado la verdad bíblica, convirtiéndolo en un instrumento no para vivir, sino para morir. Se tiende a confundir el ungimiento con la extrema unción, que es una doctrina católica que nada tiene que ver con lo que dice la palabra de Dios. El ungimiento forma parte del procedimiento celestial de restitución de los enfermos. No se debe solicitar por cualquier dolencia pequeña, pero tampoco es necesario estar en una situación extrema para beneficiarse de esa bendición. Comienza con el arrepentimiento del afligido al tomar conciencia de que ha violado las leyes de su ser y con corazón sincero clama al Padre por el perdón del cielo. Y termina cuando el doliente restituye su relación con Dios y está en condiciones de llamar a los ancianos, quienes realizan la oración de fe y el ungimiento. La promesa del Señor asegura que al cumplir con el rito, la oración de fe salvará al enfermo. Y yo en este punto vuelvo a decir amén. Oración por los enfermos, porque de eso también estamos hablando. Solemos tomar muy a la ligera el tema de la oración por los enfermos. Es algo solemne y así se nos enseña a través del Espíritu de Dios. Consejos sobre la salud, página 371, se nos dice lo siguiente, y les advierto, queridos, es una cita dura, pero es mejor saber lo que nos ha dicho el Señor. La oración por los enfermos es algo muy solemne y no deberíamos ocuparnos de esta obra en forma descuidada ni apresurada. Deberíamos averiguar si los que serán bendecidos con salud se han dedicado a hablar mal de otros, si han tenido desavenencias con los demás, si han participado en disensiones, han manifestado espíritu de discordia entre los hermanos y hermanas de la iglesia. Si han llevado a cabo esas cosas, deberían confesar delante de Dios y la iglesia. Después de haber confesado lo que han hecho mal, estas personas que buscan oración pueden ser presentadas delante de Dios con fervor y fe, siguiendo la inspiración del Espíritu Santo. Pero no siempre es seguro pedir sanidad incondicional. Las oraciones que se hacen deberían incluir el siguiente pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma, tú estás familiarizado con estas personas,
por Jesús, su abogado, concédeles su vida. Él las ama más de lo que nosotros podemos. Por lo tanto, si ha de ser para tu gloria y para el bien de estas personas afligidas, concédeles la salud. Te rogamos en el nombre de Jesús que le proporciones salud en esta ocasión. En una petición de esta naturaleza no se manifiesta falta de fe. También se nos dice en Consejos sobre la Salud, página 244. Y antes de leerles las citas les quiero comentar. Muchas veces yo me he preguntado por qué en nuestras congregaciones, mientras más se ora, más enfermos aparecen. Al principio de la presentación estuvimos hablando de lo que es la presunción y dijimos que iba muy unido a la fe. Yo no puedo pedir la bendición de Dios cuando conscientemente estoy violando los mandamientos de Dios. Eso no es fe, eso es presunción. Y lamentablemente, en el caso de los enfermos y de nuestros enfermos, la mayor parte de las veces que oramos por ellos no estamos poniendo de manifiesto fe, sino presunción. Consejos sobre la Salud, página 244, nos dice lo siguiente. Vi que la razón por la cual Dios no contestaba más plenamente las oraciones que sus siervos elevaban por los enfermos que hay entre nosotros, era que no podía ser glorificado haciéndolo mientras violara las leyes de la salud. Recordemos, hermanos, la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. El Señor nos quiere liberar de esa muerte, muerte a la que llegamos muchas veces de manera consciente por haber violado las leyes de la salud. Otras veces es de forma, por ser ignorante, pero el Señor de alguna manera nos dice siempre las cosas. Hermanos, no podemos poner en práctica la presunción, sino la fe. Recordemos que la presunción es la falsificación de la fe por parte de Satanás. En el mismo libro, en la página 58, también se nos dice: muchos han pretendido que Dios los libraría de las enfermedades porque solo así se lo habían pedido. Pero Dios no ha contestado sus oraciones porque su fe no se ha perfeccionado mediante sus obras. Dios no realizará ningún milagro para evitar que las enfermedades recaigan sobre las personas que no se cuidan y que constantemente están violando las leyes de la salud sin hacer mayor esfuerzo para prevenir tales enfermedades. Cuando hacemos todo lo que está de nuestra parte para conservar la salud, entonces podemos esperar que los benditos resultados se produzcan y pedirle a Dios con fe que bendiga nuestros esfuerzos relacionados con la preservación de nuestra salud. Entonces contestará nuestras oraciones, si al hacerlo su nombre puede ser glorificado, pero que todos comprendan que tienen un trabajo que hacer. Dios no obrará en forma milagrosa para preservar la salud de quienes, por causa de su descuido irresponsable de las leyes de la salud, siguen un curso seguro hacia la enfermedad. Hermanos, yo no sé ustedes, pero leyendo estas citas, me viene a la mente muchas veces que me han pedido que ore por los enfermos. Es algo tan delicado que yo tengo que hacerlo de acuerdo a como me dice el Señor. Muchas veces una enfermedad, por duro que parezca, no son pocas las veces en las que, por ejemplo, un cáncer, un tumor, el perder un órgano, un accidente, es el medio que va a hacer que esa persona llegue a los pies de Jesús y de verdad alcance la salvación. Y nosotros nos paramos muchas veces en los púlpitos, rogando y pidiendo y casi ordenándole a Dios que le restituya la salud a las personas y sin nosotros saber cuál es el plan de Dios. Debemos orar de manera tal que nuestras oraciones tengan un tono de súplica, no un tono de imposición, porque solo Dios sabe qué cosa es lo mejor. De hecho, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en su capítulo 8, versículos 26 al 28, nos dice lo siguiente. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Nosotros no sabemos orar gracias a que tenemos al Espíritu Santo que intercede ante nosotros, transforma nuestras oraciones y las lleva ante el trono de la gracia de la manera en la que de verdad va a ser una bendición para nosotros. Con humildad tenemos que orar, mis hermanos,
por más dolorosa que sea la enseñanza. Solo Dios sabe qué cosa es lo mejor. Hablábamos de que el tercer punto para alcanzar la sanidad que viene del Señor es a través de la medicina natural. Y empiezo comentándole algo que no lo digo yo, lo dice el Espíritu de Dios. Nos advierte de que no es seguro confiar en médicos que no tienen temor de Dios. Si no tienen temor de Dios, no conocen a Dios. Y si no conocen a Dios, no pueden conocer la obra máxima de la creación de Dios, que es nuestro cuerpo y que es además el templo del Espíritu de Dios. Por medio de remedios sencillos. Así es como el Señor nos quiere curar. El Señor no ha cambiado sus métodos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Tenemos ejemplos en la Biblia. En las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y fue entonces, lavóse y volvió viendo. Así nos dice Juan 9:7. Y nótese que lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba remedios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sí sancionó el de remedios sencillos y naturales. Con barro le ungió los ojos al ciego. Por cierto, aprovecho para comentarles, el barro, la arcilla, el lodo, es un excelente elemento de la naturaleza para curar muchísimas enfermedades. ¿Por qué el barro o la arcilla nos cura? Cuando nosotros fuimos creados de esa materia prima, del polvo de la tierra. De ella podemos tomar todo lo que necesitamos para nosotros ponernos de verdad en una situación de sanidad. Es uno de los métodos que más quiere el Señor que nosotros utilicemos. Lamentablemente, acudimos con demasiada rapidez a los engaños del enemigo. Y uno de los engaños del enemigo es el tema de los medicamentos o drogas, así le llama el Espíritu de Dios. En Consejos para la Iglesia, página 189, podemos leer lo siguiente. La medicación por medio de drogas, o sea, medicamentos, en la forma como se la practica actualmente, es una maldición. Nótense, mis amigos, no es una bendición, es una maldición. Hay que educar a la gente para que se aleje del empleo de drogas. Hay que usarlas cada vez menos y hay que confiar cada vez más en los recursos de la higiene. Entonces la naturaleza responderá a la acción de los médicos de Dios. Aire puro, agua pura, ejercicio adecuado y una conciencia limpia. Los que insisten en el uso del té, del café y de la carne sentirán la necesidad de drogas, pero muchos podrían recuperarse sin medicina si obedecieran las leyes de la salud. Es necesario utilizar las drogas solo infrecuentemente. Hermanos, en esta cita a través del Espíritu Santo, el Señor nos está diciendo que como pueblo estamos haciendo justo lo contrario de lo que Él nos dice en su palabra. Tenemos que regresar a los remedios sencillos, al tiempo de nuestro Salvador. Cuando nosotros vemos o comprobamos la veracidad de esa cita en el mundo actual, lo más fácil es acudir al ranking de los medicamentos que más se venden en todo el mundo. Fíjense. Los primeros lugares de este ranking están ocupados por los medicamentos o drogas para tratar el colesterol. Los índices de colesterol se ven alterados por el consumo de carnes y grasas animales, porque en el mundo vegetal no existe colesterol. En la dieta que Dios le dio a la humanidad en Génesis 1:29 no hay colesterol. El colesterol es una grasa que se acumula en los tejidos de los animales y también del hombre. Nuestro hígado fabrica colesterol. El segundo punto está ocupado por los medicamentos para tratar la acidez estomacal, otra patología derivada del consumo de alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal acidifican nuestra sangre, como vimos hace un ratito, y todo lo que nos acidifique nos va a traer enfermedad. Medicamentos para tratar la anemia. ¿Por qué hay tanta anemia? Hablamos ahorita que podíamos estar comiendo y estar desnutridos. Cada vez son mayores los índices de cáncer dentro de la población de los países occidentales. Se suele recurrir a la quimioterapia como remedio para la enfermedad y esta destruye las células del cuerpo, tanto las malas como las buenas, disparando los padecimientos por anemia a índices sin precedentes.
se venden muchas drogas para tratar úlceras y drogas antiinflamatorias, porque son enfermedades que se contraen como consecuencias de mantener una alimentación opuesta a la dieta del Creador. Y medicamentos antidepresivos y antipsicóticos para tratar las enfermedades de la mente, cuando en realidad, si nosotros viviéramos en armonía a lo que dice el Creador, nuestra mente, que se asienta en el cerebro, tendría un funcionamiento correcto, porque estaría recibiendo los nutrientes correctos que harían que funcionara de manera adecuada. Es una inconsecuencia, mis hermanos, violar las leyes de Dios, enfermarnos y tomar medicamentos para tratar de remediarlo. Es añadir a un mal existente otro mal peor. A mí me gusta mucho seguir las noticias, sobre todo en cuanto al desarrollo de la ciencia. No hace mucho, el Premio Nobel de Medicina, Richard Roberts, en una entrevista que se le hizo, dijo lo siguiente: la industria de la salud se rige por los valores y por los principios del capitalismo. Las inversiones son desviadas hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad. Hermanos, estas son declaraciones del Premio Nobel de Medicina. Él dijo lo siguiente en la entrevista que se le hizo a una revista digital. Añadió: los fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las farmacéuticas, que en cambio sí desarrollan medicamentos cronificadores para que sean consumidos de forma serializada. Con esas contundentes palabras denuncia el Premio Nobel de Literatura británico a las grandes farmacéuticas de anteponer sus beneficios económicos a la salud de las personas, deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades, porque curar no es rentable. El científico e investigador acusa a las farmacéuticas de olvidarse de servir a las personas y preocuparse solo de la rentabilidad económica. He comprobado, dijo, cómo en algunos casos los investigadores dependientes de fondos privados podrían haber descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por completo con una enfermedad. Añade que las empresas dejan de investigar porque no están tan interesadas en curarle a usted como en sacarle dinero. Así que esta investigación de repente es desviada hacia el descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de tomar el medicamento, lo cual lo hace usted un adicto de ese medicamento. Señala que es habitual que la industria esté interesada en líneas de investigación no para buscar curas a ciertas enfermedades, sino que solo para cronificar dolencias con medicamentos cronificadores, mucho más rentables de los que curan de todo y de una vez y para siempre. Hermanos, no son mis palabras, son las palabras del Premio Nobel de Medicina británica, que denuncia y alerta a la humanidad porque su conciencia no puede estar tranquila sin advertir a los ciudadanos de lo que está pasando. Yo agradezco mucho a hombres tan valientes como este, a hombres que son leales a los juramentos que hicieron cuando estudiaron medicina, de servir a la sociedad. Pero lo que él lo está diciendo, antes nos lo dijo el Espíritu de Dios. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 516, a través de la hermana White podemos leer lo siguiente: las drogas, o sea, los medicamentos, nunca curan la enfermedad, únicamente cambian su forma y su localización. Y se nos dice más adelante en Consejos sobre la Salud que la naturaleza es el médico de Dios. Por lo tanto, cualquier forma de curación que no venga directamente de la naturaleza no es de Dios. Dios es bueno. Y Dios tiene y ha provisto a los seres humanos con una amplia gama, por ejemplo, de plantas medicinales. Tenemos de todo tipo de plantas, solo tenemos que preguntar a los viejitos, a las personas de campo, cómo ellos se curaban, con una simple planta con la que ponían un cataplasma o se hacían una infusión. Esos métodos de curación siguen siendo los métodos del Señor. Tenemos varios textos que quiero comentar. Dios ha provisto de simples plantas que ocasionalmente pueden ser beneficiosas, y si cada familia fuera educada en la manera de usar estas plantas en caso de enfermedad, se podría haber evitado mucho sufrimiento y no se tendría que haber llamado a ningún médico. Estas simples plantas usadas desde tiempo atrás
usadas inteligentemente, podrían haber recuperado muchos enfermos que murieron por el efecto de los fármacos, porque los fármacos siempre tienen efectos secundarios, y deberíamos aprender, cuando un médico receta cualquier tipo de medicina, ir al prospecto y leer todas las contraindicaciones. Y entonces inteligentemente concluir si vale la pena tomarse una pastilla para cubrir aparentemente las dolencias de una enfermedad, cuando esa pastilla me va a crear 20 enfermedades que yo no tenía. Este es el método de Dios. Las hierbas que crecen para beneficio del hombre han sido 10 veces más útiles, sí, 100 veces más apropiadas que todos los fármacos escondidos bajo misteriosos nombres y que han prescrito los médicos. Hay hierbas sencillas que pueden emplearse para la restauración de los enfermos, cuyo efecto sobre el organismo es muy diferente al efecto de las drogas que envenenan la sangre y ponen en peligro la vida. Recordemos que la naturaleza es el médico de Dios. También se nos advierte, porque todo para nosotros tiene una connotación espiritual, y se nos advierte de lo siguiente: los que convierten la ingestión de drogas, o sea, de medicamentos, en una práctica, pecan contra su inteligencia y ponen en peligro su vida futura. Hay hierbas que son inofensivas, cuyo uso ayudará a superar muchas dificultades aparentemente serias. Pero si todos se preocupasen de tener un conocimiento aceptable de sus necesidades corporales, la enfermedad sería rara en vez de ser tan común. Una onza de prevención vale más que una libra de cura. Si usted, por ejemplo, tiene una gripe, usted o su familia, no hace falta que se tome medicamentos para tratar, entre comillas, de curar el resfriado o la gripe. Tome carbón vegetal activado, que tiene una capacidad tremenda de absorber las toxinas, y ya verá en pocas horas cómo usted se va poco a poco a empezar a restablecer. Si tiene mucha fiebre, no es necesario que tome aspirina. Coja un limón y córtelo en rodajas y póngaselo debajo de su axila. Cámbiela 1, 2, 3 veces hasta que su temperatura empiece a bajar. Si tiene dolores menstruales, tómese un cocimiento de perejil. Son múltiples los remedios naturales que no tienen efectos secundarios y que el Señor quiere que los conozcamos y que los apliquemos, no solo para curar nuestras propias enfermedades, sino para llevarle un mensaje de sanidad a los que no conocen la palabra del Señor. Se nos advierte también, hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, muchas maneras, pero hay una sola que el cielo aprueba. Yo me puedo incluso curar por un método de curación que no sea el indicado por el Señor, pero eso no lleva el sello de aprobación de Dios. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza, que no recargarán ni debilitarán el organismo por las fuerzas de sus propiedades. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza de la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas o medicamentos son costosos, tanto en recursos como en el efecto que produce sobre el organismo. Queridos, no podemos esperar que Dios haga un milagro en favor nuestro mientras descuidamos los remedios sencillos que Él ha provisto para nuestro uso, los cuales, si se les aplica oportunamente y en forma de vida, producirán un resultado milagroso. La Biblia es un libro extraordinario y ahí hay relatos para todos, relatos que tienen una aplicación para nuestra vida actual. Uno de ellos se nos cuentan en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículos del 12 al 13. Nos habla de un rey del antiguo pueblo de Israel. Y se nos cuenta lo siguiente. En el año 39 de su reino, Asa, el rey Asa, enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Fíjense lo que nos cuenta. El rey Asa, que por cierto ha sido recordado como un rey que en los últimos años de su vida lamentablemente no buscó a Dios, enfermó. Cuenta la Biblia que su afección era tan fuerte que los comentaristas bíblicos han llegado a concluir que quizás la afección que tenía era gangrena o gota. Este médico, en su desesperación, se olvidó
de que Jehová es nuestro sanador. Y él acudió a los médicos de su época, que por cierto, en aquella época los médicos no eran los médicos que conocemos actualmente, eran los curanderos, cuyos remedios estaban muy lejos de estar aprobados por el Señor. Él buscó a los médicos, a aquellos que aseguraban que podían curar, y murió. Fíjese la conclusión de este pasaje. Durante su penosa enfermedad, el desdichado rey no buscó al médico divino en primer lugar, sino que, siguiendo las costumbres del mundo, puso sus ojos en los que aseguraban que estaban capacitados para curar y murió. La base del reproche de la visita de Asa a los médicos y doctores de la época no es una censura general hacia la práctica de la medicina. Hay medicina buena, hay medicina responsable. Nosotros mismos como adventistas del séptimo día tenemos instituciones médicas que curan de acuerdo a lo que el Señor ha dicho. El problema real fue que el monarca ignoró totalmente la ayuda de Dios. La pregunta es, este pasaje, este relato del desafortunado rey Asa, ¿queda lejos de nosotros o nosotros estamos haciendo lo mismo que el rey hizo en su día? Cuando enfermamos, ¿qué hacemos primero? Acudir a los pies del Salvador, pidiendo arrepentimiento, confesando nuestros pecados, ungiéndonos, como Él nos dice en Santiago 5, y acudiendo a la medicina natural, o nos vamos directo a un médico que además no tiene temor de Dios para que nos cure según dándonos aquellas cosas que considera que nos va a curar. Estamos repitiendo la historia del rey Asa. Hermanos, todo lo que ha sido escrito para nosotros, para nuestro propio bienestar. Así nos dice 1 Corintios 10. Todas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Y estas cosas sucedieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros. Seamos inteligentes. Miremos y estudiemos lo que le pasó a nuestros hermanos de la antigüedad para que no repitamos sus historias y tengamos sus mismas consecuencias. Satanás es real. Es aquel ángel que en su día fue exaltado hasta lo sumo y que ahora está aquí en la tierra. En Apocalipsis 12:9 se nos dice, Satanás engaña al mundo entero. Primera de Juan 5:19. Todo el mundo está bajo el control del maligno. Y en Apocalipsis 18:23 se nos dice, por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hay veces que yo me he preguntado, yo no practico hechicería. ¿Cómo es posible que yo haya sido engañada por las hechicerías de Satanás si yo no practico ningún tipo de magia? Hay veces que tenemos conceptos que son estrechos, que tienen una connotación más amplia y que no conocemos. Cuando acudimos a la nueva concordancia Strong, en mi caso, para mi sorpresa, y buscamos qué quiere decir la palabra hechicería, encontramos lo siguiente. Es una palabra griega que viene de farmaquía, que significa medicación o farmacia. Respecto a la palabra farmaqueo, se nos dice que proviene de la palabra farmacón, que significa droga, poción mágica, droguista, farmacista, envenenador, mago o hechicero. De la palabra fármaco se manifiesta que es lo mismo que hechicero. La pregunta es, ¿estamos siendo engañados con respecto a lo que son los medicamentos y lo que le hacen a nuestro cuerpo? ¿Acaso hemos sido alcanzados por las hechicerías de los enemigos? ¿Acaso hemos caído en las redes de aquel que tiene a todos bajo su dominio si esa persona no está de verdad agarrada a los pies del Salvador? Son cosas en las que seriamente debemos reflexionar para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Las leyes de la salud dijimos al inicio y queremos terminar con esta reflexión. Las leyes de la salud fueron hechas para que nosotros lo obedeciéramos, porque son para nuestro bienestar en primer lugar. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. No hay otro remedio fuera de eso. Vivir sabiamente implica respetar esas leyes. Esas leyes de la salud se pueden agrupar en 8.
Recordemos que empezamos el tema diciendo que la obediencia siempre trae bendición y la desobediencia trae maldición. Aire puro es lo que debemos respirar. Descansar de manera adecuada en las horas que el Señor ha establecido. Hacer ejercicio de manera continua, porque hemos sido diseñados para movimiento. Tomar la luz del sol, que por no tomarlo, muchas enfermedades vienen a nosotros. Beber suficientes cantidades de agua y limpiarnos por fuera con ella. E incluso utilizarlas en momentos adecuados para tratamientos tan buenos como la hidroterapia. Nutrirnos de manera adecuada, tomando solamente de forma temperante aquello que es bueno para nosotros y descartando todo aquello que no sirve. Ser temperantes en todas las cosas y ejercitar la fe en Dios, porque la fe nos libra del estrés. Estos son los verdaderos remedios. No debemos ignorar lo que nos dicen las Escrituras. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo les dijo: no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y así enseñó que la enfermedad es el resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. Estas lecciones son para nosotros. Hay condiciones que se deben observar todos los que quieran conservar la salud. Todos deben aprender cuáles son esas condiciones. Al Señor no le agrada que se ignoren sus leyes, naturales o espirituales. Hemos de colaborar con Dios tanto para devolver la salud al cuerpo como al alma. Y cuando alguien venga a nosotros y nos pregunte: ¿qué debo hacer para no enfermarme? ¿Qué debo hacer para tener un mejor estado de salud? Debemos hacer nuestras las palabras que el Espíritu Santo les dio a la hermana White y también repetirlas nosotros. Muchos me han preguntado: ¿qué debo hacer para conservar mi salud mejor? Mi respuesta es: deje de transgredir las leyes de su ser, deje de complacer el apetito depravado, consuma alimentos sencillos, vístase en forma saludable, lo que requiere sencillez y modestia, trabaje saludablemente y no se enfermará. Dios es el mismo, fue el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo siempre. Envió a su Hijo no para que nosotros tengamos una situación de muerte, sino de vida y de vida eterna. Recordemos, queridos, Juan 10:10, Él nos dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en la abundancia. El Señor nos ayude a comprender sus grandes verdades. Que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que decidamos vivir en armonía con aquello que nos ha dicho un gran Dios de amor. Y que muy pronto, hermanos, nuestra situación cambie para mejor. Cristo está a las puertas. Tenemos todos una cita junto al río de cristal. Que Dios nos ayude para que en nuestra vida sea una realidad el plan de salvación. Que el Señor nos bendiga.